Nosotros lo que intentaremos, que es lo que se nos ha encargado, es dar una visión práctica, yo diría que un poco más de pies en el suelo que lo que ha sido la anterior ponencia, sobre la situación de la fatiga crónica y de las enfermedades relacionadas, la fibromialgia. Apagamos esta. Hay un problema, pues, hay un problema importante. ¿Sí? ¿Sí? No se escucha, Joaquín, no se escucha. No, habla el profesor. ¿Sí? Yo el profesor Martín y tiene que Bueno, hay un problema importante, quizás mejor no utilizar los micros si quieren. Vamos a intentar exponer nuestra experiencia. Como siempre pasa en estas enfermedades, uno tiene que exponer su opinión, respetar cualquier opinión, pero identificar de dónde procede su información. Nosotros estamos en un centro público de atención al paciente, la primera unidad en sistema público creada en España sobre fatiga crónica, en Barcelona, que atiende a unos 5.000 pacientes aproximadamente de varias áreas. Esto no funciona, es igual, si quieren. Sí. Y que... Si no se acerca da igual, Bueno, y que intentamos hacer medicina basada en la evidencia científica. Les digo esto porque muchas de estas afirmaciones que se hacen son ciertas, es decir, por ejemplo, el síndrome de fatiga crónica es tratable, pero actualmente no es curable en la mayor parte de casos, es decir, no puede decir las afirmaciones en un sentido o en otro. Entonces vamos a hacer un pequeño repaso, por favor, la presentación, sobre lo que nosotros consideramos que existe actualmente en evidencia científica. Y repito, es nuestra opinión, no pretendemos dogmatizar, sino simplemente exponer lo que en áreas de evidencia científica, yo creo que es mejor que lo pagues. Sí. Existe. Un momento. La proyección. Bueno, pues lo primero que quisiéramos decirles es el contexto de donde estamos. Esta es nuestra referencia, estamos en un programa público de la Universidad de Barcelona y de la Generalitat de Cataluña, y nuestra opinión no es personal, sino que es la de este programa. Lo que hacemos es intentar ver dónde está esta enfermedad. Son enfermedades que están juntas, yo creo que tendríamos que bajar la luz. Son enfermedades de reciente identificación, son muy prevalentes, no son enfermedades raras, son de causa poco conocida y afectan a mujeres sin marcadores. Todos estos marcadores que se hablan, todos son indicios, hipótesis, pero no están aceptados como marcadores de diagnóstico. El diagnóstico sigue siendo clínico, a pesar de todo. No quiere decir que no se puedan mirar cosas, pero esto no es el diagnóstico de la enfermedad. El tratamiento, actualmente, cualquier tratamiento que se esté haciendo no ha conseguido demostrar científicamente una curación significativa a largo plazo. Y esto es así, y me gustaría mucho que no fuera así, pero esto es así en términos científicos. Y no es curativo, puede haber mejorías parciales, como por ejemplo enseñaremos en algunos de estos casos, y respetando todas las opiniones. Es una enfermedad de evolución crónica con potencial invalidez y es una enfermedad cuestionada, por eso hay diferentes opiniones, diferentes interpretaciones, diferentes aproximaciones
que todas son respetables, pero ustedes deben analizar cada una de ellas en su contexto. Está dentro del grupo de enfermedad, sin duda es una enfermedad, no es solo un desorden, la fatiga crónica y la fibromialgia son enfermedades, no así la sensibilidad química, que aún no ha tenido la categoría de enfermedad por la Organización Mundial de la Salud, que es quien da las categorías de enfermedad. No la da un investigador o una comunidad autónoma, la da la Organización Mundial de la Salud. ¿Dónde estamos? El state of art de esta enfermedad es que estamos en un conjunto de situaciones. Muchos de ustedes no tienen una enfermedad, sino que tienen un conjunto de situaciones de difícil definición, de patogenia claramente neurológica, pero también con alteraciones de todo el organismo, sobre todo el sistema inflamatorio y del sistema inmunológico, con repercusión global a todo el cuerpo. Todos los órganos de nuestro cuerpo repercute la enfermedad. Se han hecho muchas propuestas de diagnóstico. En los últimos 15 años hemos tenido más de 10 propuestas diferentes. No había antes diagnóstico, en 10 años tenemos 10 propuestas. Esto quiere decir que no hay mucho consenso. Quiere decir que no nos aclaramos demasiado y esto confunde más que ayuda. Los actualmente oficiales siguen siendo los que reconoció la Organización Mundial de la Salud en el año 94. Siguen siendo estos a nivel oficial y las que propone la Sociedad Internacional de Fatiga Crónica. Y hay propuestas, lo que ha referido el doctor de Merleyer es una propuesta de un grupo de consenso particular, no un grupo oficial, sino es una propuesta que no difiere mucho ni uno del otro. Los 10 que se han hecho no difieren mucho, es decir, en algunos casos uno cumpliría uno y otro no, pero en la mayoría de casos se cumplen por igual. Y como decía antes, me gustaría mucho tener, pero no tenemos suficiente validez en todos estos marcadores y en otros muchos que se han propuesto. Son enfermedades similares. El que dice que tiene fibromialgia se parece bastante al que tiene fatiga crónica y se parece bastante al que tiene sensibilidad química múltiple, y en general habría que ir mirando al concepto global de síndromes de sensibilización central, es decir, el cerebro está afectado, responde diferente, responde mal, y este es el nombre futuro probablemente de estas enfermedades. El tratamiento que tenemos no es único ni es muy efectivo, es muy poco efectivo, y el único que ha demostrado en base a evidencia científica algo de seguridad en respuesta, que es una respuesta que oscila entre un 15 y 20% de mejoría, no más que esto, es un tratamiento multidisciplinar que está basado en informar al paciente. El paciente debe saber en primer lugar lo que tiene, hacer una adaptación de su actividad, una adaptación que no esté ni quieto ni haga más actividad de la cuenta, con ejercicio gradual controlado, que es esta sigla en inglés, y ayudándole a adaptarse a la enfermedad. Ayudándole. No quiere decir que tratándole como si fuera una enfermedad psiquiátrica, que no lo es, sino ayudándole muchas veces pues simplemente con consejos médicos, a veces con consejos de adaptación laboral, y a veces con soporte psicológico, que en algunos casos ha demostrado ser efectivo. Los fármacos se han planteado y se seguirán planteando muchísimos, ninguno de ellos ha demostrado curación a largo plazo, y me gustaría que fuera así, y ninguna combinación de ellos tampoco ha demostrado una efectividad especialmente alta. Por lo tanto, queda un poco reservado a la elección de cada uno de ellos. Sí que hay una alerta de la Sociedad Internacional sobre dos cosas. No psiquiatrizar la enfermedad, esto queda clarísimo a nivel científico, no es una enfermedad psiquiátrica, y quien diga esto está en el siglo XIX, ya no en el XX, en el XIX. Y los tratamientos antidepresivos hay que ser muy cauto porque hacemos más daño que beneficio. No hay que darlos por el hecho de tener esta enfermedad. La implicación psiquiátrica es sobrevenida, es decir, un paciente que no puede trabajar, que no está bien, etcétera, ¿cómo va a estar bien su estado de ánimo? Pero esto no quiere decir que su enfermedad sea psiquiátrica. Hay poca implicación científica, aún nuestro conocimiento científico es bajo, y hay mucha discusión social, como pueden ustedes ver en todos los foros, sobre todo en Internet. ¿De dónde nos basamos en la información veraz? ¿De dónde puedo sacar una información veraz? Pues miren, nosotros la sacamos de las bases de datos científicos, sobre todo el PubMed, y de las sociedades científicas, la europea y la internacional. Recientemente, hace menos de un mes, hubo la última reunión en Ottawa, tengo aquí unas pequeñas imágenes, sobre la Sociedad Internacional de Fatiga Crónica, y les aseguro que no hubo avances especiales, ni en diagnóstico ni en tratamiento. Entonces, uno puede ver la botella medio llena o medio vacía. Nosotros queremos verla medio llena, pero quien la vea medio vacía tiene todo su derecho a opinar en este sentido. La reunión bianual tenía este lema: traslademos la evidencia, esto que hablamos, a la práctica, intentemos dar a los pacientes una solución. Las publicaciones que se ejercen en comunidad científica, en revisiones, en
revistas revisadas y con criterio, solo hay unas 350 al año, de las cuales muy pocas son auténticamente originales. Muchas son de opinión o de discusión, pero hay muy pocos originales. Es decir, se genera muy poca información nueva. Y esto es un lastre que tenemos en este tema. Los criterios, siempre hay discusión, cada año, 2 años hay unos nuevos criterios. Evidentemente no podemos hacer que todo el mundo, imagínense que todos los médicos de cabecera de España tuvieran que cambiar los criterios diagnósticos, imposible cuando aún no tenemos ni reconocida fácilmente la enfermedad. Entonces tenemos que ser muy cautos en las propuestas de nuevos criterios si no aportan mucho, y como estos criterios todos son clínicos, pues hay pocas diferencias. La historia del virus XMRV, a mi entender, está dando lugar a sus últimos episodios, y en cambio la discusión no. La discusión sigue abierta, pero yo creo que a nivel científico sí que se está cerrando pues, su implicación, que ya concretaré. Sí que hay algunos avances en temas concretos, cosas concretas de todo el espectro de la fatiga, sí que hay algunos avances, se consolidan algunos estudios de tratamiento. Aparecen estudios a largo plazo. Es importante ver qué pasa a los pacientes a largo plazo, no solo si a corto plazo les hago un tratamiento y estas 6 semanas mejorando. Me interesa más a largo plazo. Hay poco impulso a la investigación, por no decir nulo impulso a la investigación, y sobre todo lo que hay es mucha problemática del paciente en el día a día, mucha problemática de atención al paciente y mucha problemática social, laboral, legal, que hace que haya una polémica científica y en el entorno del paciente demasiado importante como para vivir tranquilos con la enfermedad. Fíjense lo que les decía de la implicación de la comunidad científica. Las publicaciones que en el año 2003-2004 empezaban a crecer fueron decreciendo, y este incremento que ha habido desde el 2008 es a expensas sobre todo de las publicaciones en este virus que se discutió su implicación y que por desgracia al final en evidencia actual pues no parece que sea mucha. ¿Dónde hemos evolucionado a nivel de conocimiento? Pues mire, como es una enfermedad neurológica, lo primero que se fue mirando es qué pasa en el cerebro. Se vieron algunas pequeñas alteraciones de volumen cerebral, después por TAC, por resonancia, se vio que había leves lesiones, leves, que diferenciaban un poco lo normal o lo que sería el extremo, que sería una esclerosis múltiple. Pues la fatiga crónica estaría en medio con lesiones de desmineralización moderadas o leves. Se vio que había zonas que el cerebro no perfundía bien por técnicas de SPECT cerebral, y después con PET, que es la mejor técnica funcional cerebral que tenemos actualmente, se ve que hay zonas que no trabaja bien el cerebro. ¿Esto es suficiente para decir que está mal? No, porque esto no es específico. Hay muchas enfermedades que lo hacen, pero esto sí traduce cosas, igual que los análisis traducen cosas. En esta enfermedad el problema no es que no haya cosas, hay muchas cosas, pero ninguna de ellas es específica como para utilizarla de diagnóstico. Entonces, esto ha hecho cambiar los paradigmas. En el siglo XIX esta enfermedad se llamaba neurastenia, después en el siglo XX síndromes somáticos funcionales o síndromes médico-sociales, y ahora estamos mirando claramente a una enfermedad que es de sensibilidad central, una enfermedad neurológica en la que el funcionamiento del cerebro y como repercusión el funcionamiento de todo el organismo está alterado. Y el esquema anterior que me he saltado es el esquema que utiliza la sociedad americana para decir desde el cerebro se repercute en el intestino, en el músculo, en el sistema cardiovascular, en las hormonas, en todo el organismo. Estas alteraciones al final se manifiestan igual en muchos órganos. Pero en último término, lo que sigue siendo más importante es definir el síntoma principal del paciente. Y el síntoma principal del paciente es la fatiga, definida en estos términos: no poder hacer actividades mínimamente intensas y que se manifiesta a nivel físico, a nivel intelectual, a veces con síntomas asociados como una migraña, o a veces con un aspecto estupendo que hace que no traduzcas que la mujer habitualmente pues tenga esta enfermedad. Y este es el conjunto de cosas que veremos. La fatiga física produce una incapacidad para hacer una fuerza, una contracción máxima, pero sobre todo para mantener la actividad. Y esto no es fácil de corroborar. Diríamos, si se fatiga, midamos la fatiga. Todos los test que hacemos de fatiga, fíjese que no se habla en general de medir la fatiga, porque no hay una traducción fácil entre esta medida de la fatiga y lo que le pasa al paciente. Es decir, un paciente con fatiga crónica puede hacer a lo mejor el 80% de fuerza de una persona normal, pero en cambio no puede hacer su actividad normal. Por lo tanto, aquí tenemos muchas variaciones porque depende del momento, hay que hacer más de una prueba, hay que hacerla en diferentes situaciones. Es decir, esto es complejo. Analizarlo desde esta perspectiva es complejo y no tenemos una solución en este campo. Luego,
la fatiga neurocognitiva, muy importante. La fatiga se traduce también en fallo de la activación de cómo funciona el sistema nervioso. Y no es una demencia, no es un Alzheimer, es como un fallo de pilas del cerebro. Se altera la memoria de retención, la inmediata, se altera la concentración, menor atención en el entorno, se identifica el proceso de pensamiento y incluso hay una cierta somnolencia. Y todo esto hace muy difícil, por ejemplo, que una persona pueda trabajar de forma normal con esta fatiga cognitiva que muchas veces está presente. Hay que tener un poco de visión histórica. A esta paciente del siglo XIX que le llamaban neurastenia y que tenía una fatiga crónica en la clasificación de aquel momento, que estaba aquí en los siglos XIX y XX, pues en el año 88 hubo un reconocimiento para decirle científicamente que esto era un síndrome de fatiga crónica. Estoy de acuerdo que quizás no es un nombre acertado, pero es el nombre oficial y mientras oficialmente no se cambie, nos debemos a este nombre. Ya disiente el doctor de Merley, pero es lógico. Es decir, este es el nombre oficial, no lo digo yo, lo dice la OMS. Es decir, hasta que no lo cambie la OMS, pues nosotros utilizaremos el nombre que la OMS le da. Y la encefalitis mielágica es un término que acuñaron los ingleses y que ha sido paralelo y que en estos momentos, a mi entender, está diciendo lo mismo y confunde más que ayuda, porque si encima le damos dos nombres, pues dos peor que uno, ¿no? Entonces, ha habido, ya le digo, 10 criterios diferentes, los australianos, los ingleses, los de NIH, los de Londres, los de Fukuda, que son los oficiales hasta este momento, y son los que la Organización Internacional de Fatiga Crónica está recomendando que utilicemos. No es una opinión personal. Y que son los oficiales. Esto es como decir, yo tengo un coche, pero ¿quién me lo matricula? Dirección de tráfico. El coche puede circular, pero si no está matriculado, pues no le puede usted poner el número que quiera, tiene que poner el número oficial. Pues esto es exactamente así. Es decir, funciona así, nos guste o no. Y me gustaría pues que todos evolucionásemos y también los organismos oficiales, pero esto es más lento de lo que nos gustaría. Los criterios canadienses fueron los criterios más estrictos, quizá un poco más específicos, pero más complejos de utilizar. No le digas a un médico de cabecera que utilice los criterios canadienses para diagnosticarte porque no lo va a hacer, porque son complejos. Entonces, la simplicidad también es importante. Hay que diferenciar lo que podemos hacer en unidades especializadas de lo que va a hacer su médico de cabecera en Lebrija o en Dos Hermanas o en un pueblo normal que les va a atender, ¿no? Las propuestas de protocolos también son importantes, el australiano y el NICE. Los protocolos en el manejo global de la enfermedad. Yo creo que estos dos son buenos ejemplos. Quizá muy psiquiátrico el inglés, demasiado psiquiátrico, y estos nuevos propuestas internacionales que también ha mencionado y que son estos de aquí. En resumen, no me voy a extender, pero fíjese una cosa, todos los criterios, todos dicen lo mismo. Dicen, valore la fatiga. ¿Cómo? Pues aquí se le ha dado este nombre, fatiga neuroinmune posesfuerzo, pero es un nombre. Te dice que no puedes hacer fatiga, que te inicia enseguida después del esfuerzo y que te afecta a las actividades. Que se exacerba, que empeora cuando haces mínimos esfuerzos, con esta sensación de gripe, de dolor, de trancazo. Que después estás mucho rato sin recuperarte. Que no te recuperas a veces más de un día o a veces incluso en semanas después de un mínimo esfuerzo y que disminuye a menos del 50% la actividad global. Entonces esto también lo decía Fukuda, es decir, tampoco es ningún secreto. Y Fukuda ponía otros síntomas asociados que aquí se han resumido en estas tres esferas, que son absolutamente correctas, simplemente que, a mi entender, tampoco aportan mucho más de lo que se decía antes, decirlo de una manera o de otra, pero más o menos, quizá aquí sí que es cierto que es un poco más concreto. Por ejemplo, la fatiga cognitiva es mucho más clara, no lo repetiré porque ya lo ha dicho el doctor de Merley, pero sepan que estos criterios actualmente no tienen el consenso de la comunidad científica y a lo mejor lo adquirirán o a lo mejor no. Esto veremos en el futuro, es una opinión. Sí que es importante considerar que los niños que ya tienen la enfermedad se lo detectemos lo antes mejor, porque cuanto antes lo detectemos, mejor. Este es un esquema de lo que consideramos nosotros que pasa en la enfermedad. La enfermedad no hay una causa, hay múltiples causas y múltiples estadios. Son personas que tienen factores predisponentes, que luego, en un momento determinado de su vida, se les añade un factor desencadenante, empieza la enfermedad, que puede ser una fatiga crónica, una fibromialgia o una sensibilidad química, y si empieza con uno, es muy probable que las otras se añadan, y que después, según qué factores de mantenimiento, va mejor o peor. Factores genéticos, seguro que influyen. El género femenino, sin duda, solo miren a la afluencia de la sala. El patrón de conducta tipo A también influye. La ausencia de ejercicio físico, parece que sí. Las personas que a lo largo de su vida han hecho menos ejercicio influyen en hacer fatiga. La hiperlaxitud es un marcador genético de predisposición. Factores desencadenantes admitidos. Las infecciones, sobre todo las virales, los tóxicos, importantes y a veces poco considerados, factores ambientales, un edificio enfermo donde trabajamos, la guerra del Golfo, etc. El estrés físico o psicológico como factor desencadenante, no como causa psiquiátrica de la enfermedad.
Y en este momento esta paciente que ya estaba predispuesta hace un factor desencadenante, le desencadena una amplificación en el cerebro, una distorsión de cómo funciona su cerebro y empieza la enfermedad. Y según cómo vaya adaptándose a la enfermedad, según su edad, cuanto más tarde empieza la enfermedad, peor. Los niños se adaptan mejor que los adultos. Cuanto más comorbilidad, es decir, cuanto más cosas se añadan, peor. Cuanto más retraso en el diagnóstico, peor. Y cuanto mayor afectación inicial, peor. El que empieza muy grave suele continuar muy grave. Y hay una reentrada en el circuito, hay una especie de reverberación. Estas son nuestras relaciones públicas y cada año damos un premio a la molécula científica que tiene más impacto, sea positivo o negativo, en la difusión de la enfermedad. En los 2 últimos años, sin duda, este agente vírico, que es el XMRV, ha tenido su implicación importante. Lo que pasa es que es una historia compleja que, a mi entender, pues no ha acabado bien. No ha acabado bien porque no ha sido el marcador que buscábamos. Este es un virus que se sabía hace unos 10 años que provocaba leucemia y linfoma en ratas, que se había implicado en el cáncer de próstata y que un trabajo en la segunda mejor revista de ciencia médica del mundo, el Science, en octubre de 2009, dijo que estaba presente en el 65% de fatiga y solo en el 4% de controles. Esto era importante, era muy importante. Y ojalá hubiese sido demostrable y cierto, pero no ha sido así. Porque su patogenia, es decir, cómo el virus hace la enfermedad, nadie lo ha conseguido demostrar. Y además, cuando otros grupos reproducían en otros laboratorios del mundo pues lo mismo, no les salía lo mismo. Y hubo una discusión tremenda, hemos gastado 2 años de discusiones sobre la relevancia, y sobre todo a nivel americano, pero después está Judith Mikovits, que es la principal investigadora del trabajo original, pero ya empezaron a aparecer muchísimos trabajos hechos por retrovirólogos, que con todas las implicaciones posibles pues son los auténticos expertos en este tipo de virus, y decían que no reproducían estos hallazgos. Esto es discutible y es cierto que en medicina nunca hay que dejar un tema cerrado, siempre hay que dejarlo abierto, pero en estos momentos, créanme, la comunidad científica ha visto muchísimas más evidencias de que esto no es así, de que no es un virus. Es más, se ha demostrado que es un virus contaminante, es un virus artificial que simplemente se detecta en los pacientes por contaminación. Incluso las sondas con las cuales medimos estaban contaminadas. Pues es un virus muy ubicuo, que está en todas partes. Entonces, la conclusión de este tema, a día de hoy, y hecha por la mejor revista científica del mundo, no es mi opinión, es la editorial que pueden ver en Nature, es: los científicos consideran que actualmente este virus no es relevante. En estos momentos, si otros trabajos en el futuro lo consideran, y en este sentido tanto Judith Mikovits como el profesor de Merleyer creen que puede haber un papel, mi impresión es que no. Y así lo hicimos hace 2 años y lo publicamos hace 2 años. Si fuera así, lo utilizaríamos como marcador. Pero en estos momentos, créanme, yo no he indicado una determinación diagnóstica con este test a ningún paciente y no me avergüenzo de ello, al contrario. Es decir, quien quiera hacer lo que lo haga, pero en estos momentos sepa que la evidencia científica está en contra de esto y es opinable. Entonces, más cosas. ¿Esto quiere decir que los virus no juegan? No, ni mucho menos. Lo que pasa es que hay muchos virus que sí juegan, sobre todo esta tríada de aquí arriba, el Epstein-Barr, el citomegavirus y el P6. ¿Qué papel juega? Sobre todo está reconocido como desencadenante. Sí que es cierto que son virus que quedan en el organismo, no se eliminan y pueden hacer brotes de activación de la enfermedad que se miden de diferentes maneras, ¿no? Otros virus, desde el mismo virus gripal A hasta el varicela, los muchos herpes, los virus intestinales, etcétera, muchos virus pueden influir en el curso de la enfermedad. Y este es parte del problema, que no hay un virus, sino muchos y como parte del conjunto global de cosas que pasan. Es muy importante también saber que los pacientes con fatiga crónica no solo tienen fatiga, sino que también tienen síndrome metabólico y con esto mayor riesgo cardiovascular. Mídanse la cintura. Si es una mujer y mide más de 102 centímetros, 88 mujeres y 102 en hombres, tienen ustedes probablemente un síndrome metabólico y esto pone en riesgo su vida y más si tienen fatiga crónica, porque la fatiga crónica multiplica por 2 o por 3 el riesgo metabólico y esto es importante. Entonces,
Este es el trabajo que ha hecho referencia y que ha sido de esta última semana sobre nuevos tratamientos. Este es un trabajo que cuando lo miras dirías, ya está, tenemos un tratamiento, ha salido un fármaco que es un inmunomodulador que se utiliza en leucemias, en linfomas, que es el rituximab, y en este trabajo hecho por un grupo universitario, un grupo de neurooncólogos en Noruega, pues ven respuesta favorable en 2/3 partes, y a los que les daban placebos, es decir, a los que no les daban el fármaco, había un 13% que mejoraban. Esto probablemente no sea por otra cosa que sino por el hecho de intervención médica. Cualquier intervención médica que hagan ustedes, cualquier atención al paciente mejora su situación, aunque no le haga nada terapéutico, ¿eh? Pero bueno, había diferencia entre los dos y esto sugiere un posible origen inmunológico o de regulación neurológica. Es decir, esto no necesariamente apoya solo la hipótesis inmunológica, sino que dice, pero fíjense ustedes, con datos de los mismos pacientes, miren cómo este es el fármaco que se da por vía subcutánea, y fíjese, cuando se da R, que decir rituximab, el paciente, esto es un score de fatiga, es decir, se mide el grado subjetivo de fatiga que tiene el paciente. Mejora, cada color es un paciente diferente. Son datos previos de otro estudio de los mismos autores. Fíjese la duración de la respuesta. 5 o 6 semanas, vuelve a tener la misma. Le vuelven a poner rituximab, vuelve a mejorar, vuelve a empeorar y después cambian de tratamiento y le combinan metotrexato con rituximab. Entonces, esto de aquí, esta mejoría parcial del score de fatiga, vale 6.000 euros. ¿Va a ser un tratamiento posible? Pues no digo más, no lo he dicho yo, ¿de acuerdo? Me gustaría que fuera así, pero conseguir una mejoría de un 50% de respuesta de fatiga en algunos casos y en otros menos, como este de aquí, y con dosis repetidas de rituximab, repetidas 4 dosis para conseguir algo, actualmente es un tratamiento inviable y además tiene efectos secundarios, reactivación de infecciones, posibilidades de segundas neoplasias, etc. Es decir, si tenemos que mejorar, tenemos que conseguir algo mejor que esto. Esto es poco viable, ¿de acuerdo? Como hacemos terapia de soporte, el grupo inglés, que era el principal valedor de esta terapia, se replanteó el año pasado cómo hacer la terapia de soporte psicológico. Lo clásico es la terapia conductual cognitiva adaptada, que esto tiene reconocimiento científico y validez demostrada. Nosotros hemos demostrado también en nuestra unidad mejorías parciales con esta. Y ellos dijeron, a lo mejor tenemos que hacerlo de otra forma, y inventaron esta palabra que es el pacing, que quiere decir de alguna manera como soporte. Es como si el médico dejara que el paciente se colgara de él y le ayudara a convivir con su enfermera, ¿no? Es un tratamiento adaptado, como un acercamiento al paciente, con el intento de llegar hasta donde el paciente no llegue, asumiendo un parte de su experiencia vital y haciendo como una simbiosis médico-paciente para buscar que la experiencia del paciente se traduzca en la mejoría de la experiencia del médico en la mejoría del paciente. Esto no es ninguna broma, lo publicaron en la revista clínica mejor de Europa, que es el Lancet, lo publicaron en febrero de este año, con 600 pacientes de todas las unidades de Inglaterra, es decir, que es un estudio casi del programa inglés, y que además tiene el interés no solo de valorar si este pacing que quieren hacer, esta nueva intervención de soporte psicológico era buena, sino que además miran qué pasa con lo clásico, con lo del ejercicio físico controlado, con la terapia y con la atención médica especializada. Unidades sí, unidades no, ¿no? ¿Cuál es la conclusión de este estudio que está publicada y validada? Es que la atención médica especializada es necesaria, no se tienen que quedar ustedes con su médico de cabecera, sino si tienen una unidad mucho mejor, y la incorporación de terapia cognitiva y ejercicio gradual mejora moderadamente los resultados, moderadamente, no cura a nadie, mejora moderadamente, y cuando añaden esta estrategia al pacing no les va bien, y estos son los inventores, es decir, que ellos mismos valoran que no les va bien. Conclusión, pues la terapia conductual y el ejercicio son técnicas seguras y efectivas parcialmente en la mejoría de la enfermedad. Esto está publicado y ya está la evidencia. Hubo un editorial de la revista respecto, y dicen que es el artículo más importante en el tratamiento de fatiga crónica. No lo digo yo, lo dicen los editorialistas de Lancet, y lo dice este grupo holandés, que es un grupo de referencia en fatiga crónica. ¿Cuál es la idea de hacer ejercicio
controlado, incrementar el nivel de actividad física y motilidad hace que la sensación de percepción de fatiga disminuya. Esto es lo que se pretende. ¿Y qué se pretende con la terapia conductual? Disminuir la atención del paciente en relación a los síntomas. No curamos los síntomas, mejoramos la percepción del paciente con los síntomas. ¿Por qué? Porque no podemos curarlos. Si los pudiéramos curar, ya los curaríamos, pero ya que no los curamos, intentamos mejorarlos. Por lo tanto, la palabra percepción de los síntomas es muy importante, porque el paciente que mejora es el que tolera mejor o percibe mejor sus síntomas sin descontrolarse. Y créanme que a largo plazo esto es más importante que cualquier tratamiento de los que tenemos actualmente. Y me gustaría que fueran más efectivos. No es suficiente una atención médica cualquiera, hay que hacer, incluso la especializada no es suficiente, hay que hacer mucho más que esto, pero el pacing no es una aproximación adecuada y no hay que ir por esta vía. Se planteaba en esta editorial la posibilidad de curación, entre paréntesis, y salió enseguida la Sociedad Internacional, Fred Ferber, que es el presidente, diciendo: miren ustedes, a día de hoy no es correcto hablar de curación, lo dice el presidente de la Sociedad Internacional, solo de mejoría en algunos casos. Y esto es la realidad, no es ninguna otra cosa. Y sin decir claramente, por una vez, y ya llevamos muchas, de que no es psiquiátrico, no hay que hacer aproximaciones psiquiátricas. Por favor, ya estamos en el siglo XXI, no hay que discutir más. Simplemente hay que buscar un afrontamiento para ayudar al paciente a conllevar su enfermedad. Y por lo tanto, incluso discute cómo incluir a un paciente, etcétera, pero estas son discusiones secundarias, cómo hacer los estudios. Es decir, estamos en esto, no hay otra cosa y estamos en esto. Conclusión. Incluso pone en duda los resultados porque incluyeron muchos pacientes que no reunían criterios, pero en conclusión, tenemos solo evidencia de esto y lo demás tiene que demostrar evidencia para hacerlo. Los tratamientos, es cierto que hay mucho, concluía el doctor de Merleyer, no es cierto que no se puede tratar, claro que se puede tratar, lo que no quiere decir que el tratamiento sea efectivo ni que sea curativo, son dos cosas diferentes y hay que saber dónde estamos. Estudios evolutivos a 10 años, ¿qué pasa al paciente a 10 años? Pues pasa un estudio americano, publicado por Jason, y que dice, pues que no se cura, es una enfermedad que en la mayor parte de casos, hagas lo que hagas, es persistente, que afecta de forma que te invalida, no te deja hacer lo que hacías antes. Sigue siendo, a cabo de 10 años, lo más importante la fatiga, no menos al principio. A cabo de 10 años, ¿qué es lo que le pasa a usted? Que me canso. Y solo un pequeño porcentaje hacen lo que se llama pseudonormalización, es decir, casi normal, pero si hacen un sobreesfuerzo vuelven a estar. Pero ha habido a veces publicaciones de curaciones milagrosas, etcétera. Son estos casos que a veces temporalmente están casi bien, pero si hacen un sobreesfuerzo determinado, pues pueden volver a empeorar. Y lo que sí es cierto es que se van añadiendo otras enfermedades. Podríamos definir incluso una serie de factores de riesgo para predecir quién puede estar en riesgo de esta enfermedad. Una mujer, habitualmente 20-40 años, con nivel educacional bajo o medio, antecedentes familiares de estas enfermedades o relacionadas, con trastorno de inquietud, angustia, otras enfermedades, inestabilidad emocional, con enfermedades crónicas, por ejemplo, hernias discales, tendinitis, hiperlaxitud, que generan dolor crónico y con una especie de inflamación crónica, ¿no? Con frecuentación médica, a veces con historias de intolerancias, alergia o asma, con estresores, su vida se complicada, ha tenido problemas familiares, ha tenido problemas emotivos, ha tenido problemas laborales, o muchos de estos a la vez, con escaso ejercicio físico a lo largo de la vida, son personas sedentarias, que han tenido una o varias infecciones que a veces alguna de estas ha desencadenado el inicio de la enfermedad y con un grado inicial de fatiga intenso. Este es el perfil de la paciente que va a hacer fatiga crónica, lo dice un estudio inglés. Pero a veces olvidamos, explicamos muchas cosas y olvidamos lo que quiere el paciente. ¿Qué quiere un paciente con fatiga crónica del colectivo médico? Esto lo han hecho en un estudio polaco, pero polaco de Polonia, no de Cataluña, no llamamos polacos. Y que es un metaanálisis de 52 trabajos, y pregunta a los pacientes y a las asociaciones de pacientes qué quieren del colectivo médico. Y mire lo que quieren. Quieren que se entienda su enfermedad, a ver si me pasa, dar sentido a los síntomas, que le expliquen por qué se cansa, no porque esté loca, sino que le expliquen por qué se cansa, tener un diagnóstico que tenga, mire, mi diagnóstico es este, tener un diagnóstico preciso, codificado, respeto y empatía, que decir conexión con el paciente del colectivo médico de los profesionales de salud, tener más información sobre la enfermedad, información veraz, no información cualquiera, y disponer de estrategias para mejorar su limitación. No piden, deme un fármaco que con una dosis me cure, porque esto ya intuyen ellos mismos que no va a ser posible y probablemente no va a ser así en los próximos 5 años.
y ojalá fuera así. Y mejorar su implicación social, que su entorno les entienda. Esto es lo que quieren los pacientes. Y creo que los profesionales de salud y los profesionales de derecho, los profesionales que estamos implicados en la atención a los pacientes, debemos considerar lo que quieren los pacientes. Es una realidad que la fatiga crónica no va sola. La fatiga crónica tiene un reflejo en una y múltiples enfermedades. Y nuestra experiencia en el Hospital Clínic, cuya fachada te reflejo aquí, es que se acompaña de muchos de estos síntomas asociados. ¿En qué porcentaje? Mire, nosotros hemos hecho un estudio de comorbilidad, es decir, cuántas cosas tienen a la vez los pacientes en el momento de diagnóstico, en blanco, al cabo de un año, a los 5 años. Pues mire, fibromialgia, 2/3 partes la tienen al principio y casi todos a los 5 años. Sequedad de mucosas, la mitad a los 5 años, progresivamente. El estado de ánimo, no como causa psiquiátrica, sino como disfunción, ansiedad, desánimo, la mitad a los 5 años, o 60%. El tiroides se va alterando hasta en tercera parte, y otras hormonas también, el cortisol. La sensibilidad química, 7%, 12 al año, 60% a los 5 años. 60% de pacientes que vemos en nuestra unidad a los 5 años tienen sensibilidad química. No es nada años, y sino que se lo pregunten a los que tienen afectado. Y otras comorbilidades, trastornos del peso, síndrome metabólico, trastornos del sueño, hasta el 50%. Por lo tanto, la fatiga no es solo fatiga, es fatiga y otras muchas cosas, y una lista de cosas, ¿no? Entonces, ¿por qué se sobreponen estas enfermedades? Porque se van añadiendo sobre la base fisiopatológica común del síndrome de fatiga crónica cualquiera de estas u otras muchas que aquí no reflejo, porque tienen en sí la fatiga, el dolor y la hipersensibilidad que subyace en todas estas enfermedades, tienen un nexo común. Todas vienen del mismo sitio. ¿Y cuál es este nexo común? Pues hablaremos en un momento. ¿Todo es semejanzas? No, hombre, semejanzas y alguna diferencia. Por ejemplo, si queremos ser estrictos, por ejemplo, la edad de aparición de la fatiga es más joven que la fibromialgia de la sensibilidad. El dolor es el principal de la fibromialgia, la hipersensibilidad de la fatiga, pero cuando mezclas los síntomas, a veces hay pacientes que tengan una u otra, el segundo síntoma se interrelaciona. El segundo síntoma en la fibromialgia es la fatiga, el segundo síntoma en la fatiga es el dolor. Por lo tanto, ya me explicarán ustedes qué diferencia hay de esto, ¿no? Y la sensibilidad también, la fatiga es el segundo síntoma. El desencadenante, claro, muy frecuente en la sensibilidad química y en la fatiga, menos en la fibromialgia, a veces un traumatismo. El predominio femenino, tremendo en la fibromialgia e importante en la fatiga y en la sensibilidad química. En la localización del dolor, piernas, sobre todo en la fatiga, y difuso en la fibromialgia. La afectación cognitiva, sobre todo en la fatiga, y algo también en la sensibilidad, menos en la fibromialgia. Disfunción autoinmune, sobre todo en la fatiga. Activación viral, sobre todo en la fatiga. Invalidez en estas dos, más en la fatiga. Pero el conjunto puede haber pequeñas diferencias y muchas semejanzas, ¿no? Esto hace que ya desde hace mucho tiempo, estos dos autores, Yunus y Ronald Staub, que son creadores del término de fibromialgia en los criterios iniciales y es uno de los patofisiólogos de fatiga crónica, ya dijeron: vamos a hablar todos un mismo lenguaje y digámosle el mismo nombre, porque si creamos cada año un nombre diferente, pues ya me explicarán ustedes, vamos a hacer una reunión cada 3 meses. Entonces, ¿dónde vamos, no? Pues quizá les podamos llamar sensibilización central. Esto es un término científicamente muy adecuado, pero no aceptado como terminología oficial hasta ahora. Por lo tanto, difícilmente aplicable a un informe. ¿Por qué? Porque simplemente es un término que dice los síntomas con afectación similar, que todos traducen que el cerebro está más excitado, deberían llamarse lo mismo. Y aquí le llamaríamos síndromes de sensibilización central, que cursan con dolor crónico, que cursan con fatiga crónica, física o neurocognitiva, con sensibilización a productos químicos, sensibilización electromagnética o un conjunto de estas enfermedades, ¿no? Quizás esto sea el futuro para terminar con las discusiones terminológicas. Y evidentemente, ¿qué utilidad tiene discutir un criterio más, un criterio menos cuando no vamos por aquí, cuando vamos a un término mucho más amplio? Pues yo creo que debemos ir a este camino. No generemos un camino de carro cuando tenemos que hacer una autopista. ¿De acuerdo? Esta es mi impresión. Entonces, todas estas enfermedades, la fatiga, la sensibilidad química, incluso la migraña, el síndrome de piernas inquietas, la disfunción temporomandibular, la cistitis intersticial, el dolor miofascial, el colon irritable y otras muchas estarían incluidas en este contexto. Entonces hay que ver en cada paciente, en cada momento, cuál de estas es más importante, cuál prevalece. Vamos a hablar muy brevemente, ya porque el tiempo es corto, de sensibilidad y de sensibilidad química, que es un poco la del DUM que se me ha pedido que haga. Es evidente, nadie va a discutir, que en los últimos 10-15 años los fenómenos de sensibilidad, alergia, intolerancias alimentarias y sensibilidad a ondas electromagnéticas, lo que se ha llamado electrosensibilidad, han aumentado de forma exponencial.
Un reflejo práctico: vaya a un supermercado y miren cuánta leche hay entera y cuánta leche hay desnatada o ya que no lleve ninguna lactosa, que sea vegetal, de soja, de avena, de lo que quieran. Va a haber más pronto de la otra que no de leche de vaca. ¿Por qué? Porque hay intolerancias múltiples. ¿Y por qué la población se está volviendo intolerante, sensible? Porque hay una serie de factores ambientales que han cambiado y porque las personas tenemos un contexto diferente del que eran nuestros padres una generación anterior. Ya no le hablo de 2 o 3 generaciones anteriores. Todas estas enfermedades tienen en común, incluso la fatiga crónica, la pérdida de tolerancia a la relación con el medio externo. Las personas, evidentemente, nos relacionamos con el medio externo y en esta enfermedad se pierde esta tolerancia a la relación con el medio externo. La persona es importante, pero el medio externo también. No es lo mismo este hombre cuando está aquí en la playa en este atardecer tan bonito, que tiene un factor ambiental favorable, que cuando está trabajando en una refinería de Repsol y está a 15 metros de esta incineración de residuos. No es lo mismo, el factor ambiente es muy diferente. Y si está 10 años trabajando aquí, pues su salud probablemente se va a resentir, muy probablemente. Entonces, como concepto, ¿qué es la sensibilidad? La sensibilidad es la capacidad que tenemos nosotros para detectar estímulos del medio. Somos sensibles a la luz, a los ruidos, al contacto, a los olores, etc. Y reaccionamos entre ellos. Pasamos por la calle Sierpes y vemos una pastelería y nos giramos porque el olor nos hace girar, ¿no? Somos sensibles a este olor tan agradable, ¿no? Productos químicos. Nuestros padres tenían contacto con 100.000 productos menos que nosotros. Esto ha cambiado y son productos cuya seguridad nadie ha certificado. Nadie ha certificado, ni el fabricante. Por lo tanto, estamos ante un experimento biológico. Somos una generación expuesta a productos químicos sin saber el final. Y esto nadie ha certificado la seguridad. Se ha perdido el principio de precaución. Son productos de composición diversa. Los más importantes son los derivados del petróleo y mientras quememos gasolina no vamos a solucionar esta enfermedad. Y tiene un término muy importante que es el de patosmia. Esto su exposición hace que las personas cada vez toleremos menos dosis de exposición. Es decir, al principio tú estás en un garaje con humos y no te pasa nada, y al cabo de unos años ya entras en un garaje con que haya mucho humo y ya te molesta. Y esto sin tener ninguna enfermedad, siendo una persona normal. No te digo si eres una persona sensibilizada. Entonces, múltiple quiere decir que cuando empiezas sensibilizándote a un producto, por ejemplo, el humo del coche, te sensibiliza después al perfume que lleva tu marido por la mañana o el masaje, y después también al insecticida que tiran, y también a la pintura, es decir, que se va amplificando. De un producto amplificas a otro. Por eso el término es sensibilidad química múltiple. Tipos de hipersensibilidad, muchas. La química es solo un tipo, y también hay que verlo en un espectro global. Está la alimentaria, lo que llamamos la intolerancia a la lactosa, a la caseína, las proteínas de la vaca, al gluten y a muchas otras cosas. La intolerancia ambiental, que tiene estos subtipos: la eléctrica, no tolerar estar cerca de una línea de alta tensión o de un circuito cercano del vecindario que te pasa cerca de casa; la magnética, el microondas, la placa de inducción; la ionizante, los rayos X, las exploraciones, la resonancia; la sonora, los ruidos. ¿Cuántos de ustedes no aguantan bien el ruido y hacen que bajen el volumen y sus familias se pelean por subir y ustedes por bajarlo? ¿Cuántas? Muchísimas, porque hay intolerancia a la luz, a los ruidos. Es global. El problema de esto es que no es una u otra, es que esto químico se suma a lo eléctrico, a estas antenas de repetición de los móviles, a los ruidos nocturnos y a los aparatos que tenemos cercanos, desde el despertador electrónico en la mesita de noche hasta el móvil que llevamos, etcétera, y esto hace un efecto sumatorio. Esto se llama la carga tóxica total y se suma lo químico, lo eléctrico, lo alimentario, y todo esto es difícil de analizar porque no tienes un número de cada uno, pero en cuanto ves una historia de un paciente que laboralmente se ha expuesto, que personalmente tiene hobbies que le exponen, que en el domicilio pues utiliza muchos productos, pues la carga tóxica es importante. Y esto es importante porque llega un momento en que esto supera la capacidad de resistencia del organismo y empieza a manifestar la enfermedad. Es este concepto sumatorio. Y la sensibilidad química múltiple, actualmente no reconocida como enfermedad, pero sí como trastorno. Hubo una conferencia de consenso hacía más de 10 años que, como definición, dice: es una entidad clínica caracterizada porque el paciente presenta síntomas, respuestas sintomáticas recurrentes, que cada vez que lo hace le vuelve a presentar ante exposiciones químicas, por ejemplo, un humo, un detergente, un insecticida, un cosmético, a bajo nivel, a más bajo de lo que otra persona tolera. Es decir, su vecina no le pasa lo mismo.
a su compañera de trabajo no le pasa lo mismo, pero a ella, cuando se expone, nota que inicia síntomas, que ahora son síntomas muy diversos, no hay uno solo, sino múltiples, y que antes los toleraba ella misma y que la mayor parte de individuos no los tolera. Esto es la definición básica, pero no es una definición con marcadores, es una definición clínica, como en todas estas enfermedades. Esto es una revisión que hemos hecho este año en Medicina Clínica sobre el contexto científico donde se mueve esta sensibilidad química múltiple y que tienen ustedes a disposición en Internet. Epidemiología, ¿qué frecuencia tienen? En Estados Unidos hasta un 15, incluso un 30% en algún momento de su vida son personas de la población general que pueden ser especialmente sensibles a productos químicos, pero solo un 2 o un 5% reunirían los criterios de sensibilidad química, y de los cuales casos graves habría 1 de cada 2.000 personas. Es decir, en la población general, más o menos 1 de cada 2.000 personas pueden tener una sensibilidad química grave. En España, potencialmente sensibles 15 millones, criterios 250.000 y grave 25.000 personas en España. No es ninguna tontería. No es una enfermedad rara, es una enfermedad que además está en ascenso. O sea, si hablamos del año que viene, más. ¿De acuerdo? Nosotros publicamos algunas observaciones clínicas. Por ejemplo, fíjese qué curiosidad. Vimos que el desencadenamiento de fatiga crónica y sensibilidad química en personas que se expusieron de forma importante a insecticidas, es decir, un tóxico desencadena estas enfermedades. ¿Y qué desencadenaba? Pues en la mayor parte de pacientes fatiga, irritación de mucosas, que es un signo de sensibilidad, fibromialgia en la mitad, y manifestación de intolerancia gastrointestinal en una cuarta parte. Y no eran intoxicaciones, eran sensibilizaciones. No era una dosis tóxica que era una intoxicación masiva que te había caído un pote de insecticida encima. No, eran exposiciones mínimas repetidas, ¿no? Y esto hizo que en este grupo de pacientes las 2/3 partes tuvieran fatiga crónica y una tercera parte sensibilidad química y fibromialgia ya al inicio de esta exposición. Los síntomas: fatiga, cefalea, estos síntomas irritativos de mucosas, de ojos, lagrimeo, sequedad de garganta, tos, irritación, sensación de ahogo, sensación de náuseas, picor de los ojos, ahogo, mareo, inestabilidad. A veces una sensación de desconexión, como si no estuvieras ahí, como si te hubiesen hecho un flash y te quedas en otra situación, como desconexión neurocognitiva, distermia, temperatura te baja, te desorientas, un sabor alterado de la boca, la voz se altera, no puedes hablar, palpitaciones, mareo, etcétera, ¿no? Esto tuvo repercusión en la prensa y salió la presidenta de una asociación pues explicando este trabajo y diciendo pues que demostramos pues que la fatiga crónica podía tener un desencadenante tóxico, incluso pues con una cierta relevancia mediática. Y cuando lo miramos al revés, nosotros tenemos en el hospital una unidad de sensibilidad química, una unidad de toxicología. Cogimos al doctor Nogué, que es el que miraba a los pacientes que venían de ambiente laboral y que tenían sensibilidad química de origen laboral, y le dijimos: ¿y qué les pasa a estos pacientes? Pues miren, de una serie de 52 pacientes, 50 que tenían sensibilidad química de origen laboral, además tenían fatiga crónica. Y además, la mitad de ellos tenían fibromialgia. O sea, lo mires al derecho o lo mires al revés, estamos hablando de lo mismo. Por lo tanto, no seamos cortos de miras. Miremos no el árbol, miremos el bosque. Porque si no nos vamos a entretener en pintar el árbol y no vamos a ver el bosque, ¿no? Esta es un poco la idea que tenemos, ¿no? La conclusión de este trabajo es que en todo paciente que tenga sensibilidad química debe descartarse fatiga crónica, y en todo paciente que tenga fibromialgia, sensibilidad química, es decir, valorar todo lo que le pasa al paciente, no solo una cosa, que es lo que suele pasar a los reumatólogos. Usted tiene fibromialgia y no me explique nada más, tiene fibromialgia y punto. Pues no es verdad, mal hecho. ¿Cuáles son estos agentes desencadenantes? Sobre todo los insecticidas, organoclorados, organofosforados, carbamatos, sobre todo los organofosforados, pero cualquier insecticida lo puede hacer. Los hidrocarburos, muy importante, lo que estamos consumiendo con los coches, calefacciones, etcétera, y como no cambiemos, no vamos a mejorar. Los irritantes, disolventes, compuestos de cloro. El cloro en el agua, yo creo que tenemos que plantearnos a largo plazo utilizar otra forma que no sea el agua, porque ustedes verán que no pueden ir a la piscina por el cloro. Y esto cada vez más, y además nos estamos bebiendo el cloro. Nos estamos bebiendo, lo cual parece un atentado a la salud. Y compuestos múltiples que en edificios cerrados te hacen una concentración de varios compuestos a la vez. Estos edificios enfermos tan bonitos estéticamente, pero tan malos para la salud. Circunstancias de aparición, muchos relacionados con accidentes laborales, enfermedades profesionales, y una tercera parte por enfermedades diferentes, por tener fatiga crónica o fibromialgia.
¿Y cómo validamos la sensibilidad? No hay marcadores. Igual que en la fatiga crónica, hacemos una escala, tenemos un test que está validado por Claudia Mir en Estados Unidos y estamos haciendo la validación española, que mira escalas de exposición inhalatoria y no inhalatoria y que es orientativo, pero es muy útil. A más puntuación, mayor exposición y junto con los síntomas y la alteración de la vida diaria, valoramos una escala de 0 a 4 de afectación percibida. Son pacientes que suelen venir con síntomas de dermatitis irritativa, labial, facial, como pueden ver aquí, a veces muy intensa, como esta rosácea, que es por exposición química. Esto aparece cuando se expone a un irritante químico, en este caso era amoníaco. Pues, y otras veces hacen lipoatrofia simplemente por afectación electromagnética, estas zonas de contacto. Esta era una mujer de la limpieza que tocaba las mesas de metal, que tenía electricidad electrostática y al cabo de unos cuantos días hizo esta atrofia de la musculatura. Esta paciente después desarrolló fatiga crónica también. Laboral versus no laboral. ¿Cuál es más importante? Este es un estudio que publicamos analizando las laborales de las no laborales. Y fíjense, curiosamente, los pacientes que tienen sensibilidad química no laboral están peor. ¿Y saben por qué? Porque las que están de origen laboral, el cuestionario es peor, tienen más fatiga, más fibromialgia. Como les quitas el agente desencadenante, le cambias de sitio de trabajo si puedes o identifican a la gente, pues pueden mejorar parcialmente. En cambio, las que no son laborales no hay ninguna mejoría, no hay ningún factor que puedas evitar. Esto lo tenemos también publicado. ¿Cómo va a largo plazo? Ya para acabar, pues primero hay una exposición, después hay una provocación progresiva, lo que llamamos una sumación. Hay una fase en que no se ve la enfermedad, que hay un enmascaramiento, el paciente tiene síntomas pero no los expresa claramente, se amplifica en algún momento, se sensibiliza a muchas otras cosas cruzadas, del insecticida al cosmético, del cosmético al detergente, etc. Y luego el paciente pierde la tolerancia, se llama abdicar. El paciente, su sistema de tolerancia ya no puede más y abdica y aparece la enfermedad. Esto, reflejado en un esquema de Claudia Miller, es este que habrán visto en alguna publicación. Esto se llama la pérdida de tolerancia de origen tóxico, la abdicción. Esto es un iceberg que quiere decir que mientras está por debajo no se ve la enfermedad, cuando aflora solo se ve una parte de la enfermedad de todo lo que hay. Hay una exposición inicial, después se va repitiendo, se pierde la tolerancia y luego hay un desencadenamiento que hace aflorar los síntomas. Y fíjese que nota curiosa, el médico, que es este barco, llega contra el iceberg, que es el paciente, choca y se hunde. Es decir, que los médicos no podemos afrontar la enfermedad, ¿no? Es un esquema simple de decir, esta es la realidad de la enfermedad. Mucha no se ve y la que se ve es solo una parte de lo que pasa. ¿De acuerdo? Hay un fenómeno muy importante que es la base de todas estas enfermedades, que es el fenómeno de sumación. Esto es un estímulo y una persona normal es sensible al estímulo, hay quien más, como los de arriba, o hay quien menos, y el estímulo después deja. Por ejemplo, una exposición a un olor. Yo lo noto, me provoca una cierta reacción, pero no pasa nada. Una persona sensible le provoca una reacción y se queda con una cierta pérdida de tolerancia. Pero si esto lo repetimos una vez, otra vez y otra vez, se va amplificando. Una persona normal hace un incremento de amplificación leve, pero una persona sensibilizada, esta amplificación en rojo es cada vez mayor y esto con el tiempo se va separando y esto llega a un momento en que el dintel lo supera mucho antes una persona sensibilizada. Es decir, lo que no se aceptaba antes, que pequeñas exposiciones a productos repetir a lo largo del tiempo no eran tóxicas, esto no pasa nada por tener el contacto con amoníaco mucho tiempo, no pasa nada. Pues ahora sí se sabe que esto puede sumarse y dar este efecto repetido, parecido a lo que hacemos cuando estamos en la epilepsia estimulándole con luz a un paciente. No pasa nada, pero hace 3 horas esta estimulación, al final el paciente convulsiona, ¿no? Pues esto son años y años de exposición y de sumación de este fenómeno. ¿Dónde pasa esto? Aquí, en el cerebro, en el sistema límbico, que es una zona profunda del cerebro de estructuras muy importantes, que el desarrollo de estas estructuras causa alteración del dolor, del sueño, de la respuesta al estrés, de desregulación y a veces puede empezar con dolor, a veces con sensibilidad, a veces con fatiga o a veces con una mezcla de los tres. Y en la base última, no entraremos en esto, está cómo los neuroreceptores, neurotransmisores son sensibles a estos problemas inmunológicos, inflamatorios, endocrinos y se altera no uno, porque si no lo intentaríamos medir, se alteran muchos y este es parte del problema, que tenemos muchas cosas y no sabemos cuál de ellas es más importante que otra, ni mucho menos cómo modificarla. Hacemos pequeñas aproximaciones. Imagínese que este nuevo fármaco altera solo un pequeño receptor de aquí, pero no los otros. Es una quinceava parte de lo que le pasa al paciente. ¿Esto le va a curar? Probablemente no, le va a mejorar un poquito. Imagínese que le damos mórficos a una paciente con fibromialgia. Bloqueamos este receptor. ¿Y todos estos? Le podemos dar morfina pura y no le curamos la enfermedad.
¿Por qué? Porque no estamos tratando todo lo que le pasa, estamos tratando una parte. Por eso es complejo. ¿Hay tratamiento de la sensibilidad química? Pues no lo hay. Lo único que se puede hacer es recomendaciones. No hay tratamiento etiológico a la causa, hay que hacer un control ambiental, cuanto menos se exponga, mejor. A veces con medidas de aislamiento de este tipo tan aparatoso, evitar los factores de exposición, detectarlas precozmente para no hacer esta amplificación. La dieta puede ayudar porque la sensibilización alimentaria incrementa. Hacer una dieta hiposensibilizante, podemos hablar una semana de dieta hiposensibilizante. Tratamiento sintomático, si tiene trastorno del sueño, ayudar a dormir con cosas que no le empeoran la fatiga. Tratamiento de las comorbilidades. Un cierto grado de ejercicio físico es importante, controlado. Soporte a lo que le pasa. Usted no está loca, señor, no es una obsesiva de los productos químicos, es una paciente que es sensible a los productos químicos. Y esto es importante decirlo. Y terapias alternativas no lo utilizan mucho. Yo sí les recomendaría precaución. Si no hay evidencia, nosotros no la recomendamos. Pronóstico es crónica, hace oscilaciones como la fatiga, mejora pero habitualmente no desaparece, se asocia con otras enfermedades y es frecuente la sensibilidad química a causa de que no puedas seguir trabajando en el mismo sitio, que tenga que cambiar de sitio, y si no te cambias no puedes, porque cada vez que vuelves estás peor. La prevención es importante, hay que cambiar la normativa, los límites de tolerancia cada vez deben ser más bajos, adecuar los edificios enfermos como estas salas grandes con contaminación electromagnética, etcétera, y los edificios enfermos, que no son buenos para los pacientes sensibilizados, medidas coadyuvantes para disminuir el riesgo y readaptar. Y para terminar, una diapositiva de un estudio canadiense de médicos de familia, muy importante, que nos dice: calidad de vida del paciente. Esta es una escala de calidad de vida que es el FS36, es este test. Y esto mide diferentes parámetros de calidad de vida. Un paciente normal, no un paciente, una persona normal de la calle, sin enfermedad, tiene un 80-90% de los parámetros de calidad de vida, en azul. Cuando tienes sensibilidad química solo, estás al 50%. Cuando añades fatiga, al 30%. Y cuando añades las tres, al 10%. Es decir, la combinación de fatiga, fibromialgia y sensibilidad química es devastante. Y esto es un estudio, nosotros tenemos, les enseñé la última vez que vino un estudio parecido nuestro, este es de un estudio canadiense. Es decir, la combinación es mala. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que hacer tratamientos basados en evidencia. Si no nos basamos en evidencia, no vamos a progresar. Vamos a discutir mucho y a progresar poco. Hay que aplicar criterios consensuados, no hacer protocolos o criterios porque sí, sino para que sean útiles y no para poner uno más. Realizado precozmente el tratamiento, estratificarlos. No todos los pacientes tienen el mismo grado de afectación, no todos tienen la misma comorbilidad, repercusión funcional y vital personalizada. Un documento que lo constate y que lo diga para que sea útil al paciente, evolutivamente valorarlos y respuesta terapéutica adaptativa y los subgrupos. Hay una discusión en subgrupos que nosotros creemos que en este momento confunde más que ayuda. Esta es nuestra propuesta. Hay opiniones, por ejemplo, esta de aquí de Greg Crossburn, de que hay que entender como una enfermedad